Bueno, te recordamos la consigna de hoy. ¿Considerás que vivimos en democracia? Si querés participar del sorteo, nos tenés que llamar al 299-691-7597. Bueno, vamos a conversar un poquito sobre el tema de hoy. Y Manuel planteó el tema del encandilamiento. Eh, es posible, o sea, y por otro lado nos muestra un panorama bastante sombrío en relación a la situación de la democracia actual. O sea, es posible una democracia cuando toda la sociedad está encandilada. O sea, ¿cómo hacemos para salir de ese encandilamiento en el que estamos? Porque no solo nos pasa a nivel político, sino que también nos pasa a nivel social. Nosotros hablamos en este programa varias veces sobre los jóvenes que están atrapados con los celulares, con las redes. Bueno, también es otro encandilamiento que impide que esa persona ejerza de ser social. Y sí, evidentemente no es un fenómeno nuevo, lleva bastante tiempo este proceso de enajenación que se ha ido generando en la sociedad. Se ha ido perdiendo capacidad interior para afrontar los problemas y las crisis, y lo que va haciendo que se empobrezcan las respuestas. Ahora, yo me refería a la parte concretamente sociopolítica, porque creo que no se está dimensionando lo que significa este hecho que decíamos que sucedió ayer, que es la proscripción definitiva de quien sería en este momento la líder más importante de la oposición al régimen que está establecido. No sé si es mucha la gente que se está dando cuenta de que eso significa, por ejemplo, que un 40% de la población no tenga a quien votar. En este momento sería así. Quizás después se reorganiza, quizás aparezcan figuras nuevas, quizás eh, hasta generen una renovación. Ahora, el hecho en sí, simbólicamente, implica que tres tipos que no tienen muchísimo prestigio, todo lo contrario, creo que hoy el Poder Judicial no llega más allá del 15% de aprobación en su gestión, que no eligió nadie, o sea, que no eligió nadie con el voto popular, que en realidad lo eligieron los poderes fácticos, lo eligieron los grupos económicos, como se viene desde hace bastante tiempo conformando la elección de los jueces. Ya no es una cuestión política social la elección de los jueces, sino que son prebendas de los grandes grupos económicos. Esta Corte responde básicamente, como responde el gobierno nacional también, a tres grupos económicos que además están transnacionalizados, que ni siquiera se podría decir que son capitales nacionales. Nacieron como capitales nacionales, pero hoy sus fortunas están fuera de Argentina y responden a intereses que ya no tienen nada que ver con los destinos de Argentina, que son Clarín, Techín y Arcor. Bueno, esos tres tipos, en nombre de esos poderes fácticos, deciden que una determinada dirigente política no puede jugar más. Por lo tanto, yo te estoy contestando la consigna que estás preguntando, es mi respuesta personal. Nos gustaría que alguien que piense igual, y mejor si piensa distinto, nos llame y poderlo conversar. Para mí, después de este hecho, no hay democracia. Sí, sí, no hay democracia y no hay Estado de Derecho. Exactamente, porque si vamos a ver
Porque alguien podría decir, bueno, pero si robó, tiene que ir presa. Eh, yo creo que esa persona que dice eso, como te digo, se comió la campaña que vienen haciendo desde hace varios años y no se puso a profundizar en cómo fue este juicio. Eh, Podemos mencionar 4 o 5 cosas que nosotros podemos objetar de este juicio, pero si querés lo hacemos después del próximo tema musical. Sí. Bueno, vamos a retomar el tema. Una de las cosas que vos comentaste, que en particular me parece que estaría bueno profundizar, es el tema de cuando todas estas personas pierden esa condición de pueblo. Una de las cosas importantes que perderíamos como pueblo argentino sería la identidad. O sea, que lo que nos hace argentinos, o sea, frente a esta situación de pérdida de democracia, esos pueblos migrantes también pierden su identidad y su arraigo con ese territorio. Y que es parte también de lo que nos identifica a cada persona que hemos nacido en un lugar, que nos sentimos parte de ese lugar y que debiéramos de cuidarlo. En esta cuestión de pérdida de soberanía, de pérdida de democracia, el reforzar la identidad del pueblo es un trabajo que tenemos que hacer. Sí, una identidad que yo diría que poco a poco nos han ido robando, ¿no? Que hoy queda quizás refugiada en seguir a la selección argentina de fútbol o en movilizarse mucha gente como por lo menos como tema de conversación cuando algún argentino compite en algún lugar, como ahora el fenómeno Colapinto. Pero se sacan resoluciones o decretos que nos van haciendo perder soberanía sobre grandes porciones de territorio y la mayoría de la gente no se entera o no se preocupa en enterarse. Se toma una resolución de entregar la soberanía del Mar del Sur, porque este gobierno sobre todo está dando claras muestras que no tiene ninguna intención de seguir reclamando la soberanía de Malvinas y al contrario, va haciendo acuerdos que van permitiendo al usurpador inglés tener cada vez más derechos de explotación sobre las riquezas del Mar del Sur y no hay una reacción popular. Acaba el gobierno de Milei de decretar, porque ni siquiera lo llevó al Congreso, un permiso a poner una base militar norteamericana cerca de Ushuaia, con lo cual pasamos a ser objetivo de una posible guerra mundial, porque ellos no ponen una base ahí solo para, no sé, para mirar los pingüinos, van a poner armas que les permitan controlar el canal de Beagle, que es el segundo paso entre los dos océanos. Vos fíjate lo que está haciendo Trump para recuperar el canal de Panamá, que es el otro paso. O sea, el control de esos canales les permiten un control sobre el comercio mundial. En esta guerra desatada con China es fundamental. Y están tomando cada una de esas medidas ante la ignorancia, la indiferencia o simplemente la apatía de nuestro pueblo. Ahora, cuando yo hablaba de perder un lugar en el mundo, hablaba de algo mucho peor incluso, siendo que eso es muy grave, la pérdida de identidad. Perder concretamente el lugar donde vos vivís o trabajás, como le está pasando, por ejemplo, a los pueblos originarios, como le está pasando a muchos campesinos pobres en el Chaco santiagueño o en
o en la Yunga, donde de pronto decide un grupo empresario, muchas veces transnacional o extranjero, que está bueno aplanar la tierra, voltear el bosque y meter soja, y tienen la complicidad de los poderosos, del poder judicial, de las fuerzas de seguridad, y simplemente expulsan a los campesinos. Bueno, eso es un fenómeno que va a seguir creciendo. O sea, el pueblo sirio, que es algo que a mí me llega muchísimo porque era un pueblo muy parecido a Argentina. Sí. Era un país de Medio Oriente con desarrollo medio, con clase media, con sectores por lo tanto preparados, con mucho estudio, un país que en su momento tuvo un desarrollo autónomo y que de pronto a los grandes poderosos del mundo les pintó que necesitaban tomar ese país. Y primero crearon grupos terroristas, después fueron creando una sensación de inseguridad, después crearon una guerra civil y después en nombre de la libertad, no sé si les suena, terminaron volteando el gobierno y hoy hay decenas de miles de sirios en campamentos de refugiados en el sur de Europa viviendo en carpas desde hace 2 o 3 años. Bueno, a eso me refiero con el lugar a donde estos tipos nos están llevando. Sí, Jenú. Tengo un mensaje acá y dice, no sé si se puede hablar de democracia. El Congreso funciona cuando se le antoja y todo sale por decreto. Seguimos haciendo de cuenta que vamos bien y estamos cada vez peor. Un mensaje de Melina. Bien, bueno, ahí tenemos a alguien que por lo menos no está tan encandilado, ¿no? Claro. Algo ve. Pero creo que tenemos que seguir insistiendo para que despertemos la conciencia, porque a mí no me cabe duda de que si la gente viera hacia dónde nos están llevando como nosotros los vemos, reaccionaría. Nadie se quiere suicidar y nadie quiere un futuro distópico para sus hijos y sus nietos. Escuchamos un audio, Jenú. Yo creo que sí, que vivimos en democracia. Más allá de si nos gusta o no nos gusta el gobierno actual, me refiero al gobierno nacional, ¿no? Yo creo que ellos fueron elegidos democráticamente y que eso no está en discusión. Después puede gustarnos o no, pero el que hayan sido elegidos por la mayoría de los votantes, creo que eso no está en discusión. Después, si con lo que pasó ayer, ¿no?, respecto a Cristina, si la democracia de alguna forma está en peligro con esto, yo creo que sí, que se ve afectada en cierto punto. Pero eso es mi punto de vista, y si nos ponemos a buscar más minuciosamente, habrá gente que esté a favor, hay gente que como yo está en contra de lo que pasó ayer, pero nada, yo creo que sí, que vivimos en democracia, en una democracia en donde, no sé, por ejemplo, yo como estudiante de periodismo veo que la libertad de expresión un poco se ve atacada, la libertad de prensa igual, con un presidente que ataca continuamente a los periodistas. Eso es un factor también que puede llegar a dar a entender que la democracia puede estar en peligro, pero no es que un periodista o yo mañana, si me quiero pronunciar en contra del gobierno actual, no lo puedo hacer. Creo que se está en una democracia muy derechizada, si se quiere, pero democracia al fin. Gonzalo es el nombre de quien habla. Coincido bastante con Gonzalo.
O sea, nosotros no estamos diciendo de que estemos en un régimen dictatorial. Yo que sufrí en carne propia la dictadura puedo dar fe que no es eso, pero claramente es una democracia muy condicionada, muy devaluada. Es verdad que este gobierno ha sido elegido legítimamente por el voto popular, pero también es verdad que ha transgredido a partir de que asumió varios mecanismos democráticos. De hecho, el Congreso lo tiene prácticamente paralizado. Sacó un decreto, no me acuerdo ahora el número, 7023. 7023, es verdad, que es una reforma constitucional encubierta, porque derogó decenas de leyes, modificó centenas de leyes, y eso no es muy democrático, y después se comprobó que se presionó a través de la falta de presupuesto, otro tema no democrático, se presionó con el dinero a las provincias para poder maniatar al Congreso y lograr que eso siguiera vigente. Ahí tenemos otro tema de la Corte Suprema. Hace 1 año y medio que está ese decreto, está el pedido de inconstitucionalidad, y sin embargo la Corte no lo trata porque no tiene tiempo, y el tema de la condena a Cristina lo trata en menos de 3 meses. O sea, a eso me refiero, y ya que estamos, creo que le debía a quienes por ahí no coinciden conmigo respecto de que este juicio fue amañado. ¿Por qué lo digo? Y primero quiero aclarar que yo no soy kirchnerista, tengo serias críticas al gobierno kirchnerista. Creo que muchas de las cosas que no se hicieron del todo bien fueron facilitando que lleguemos a esta instancia, fueron haciendo que mucha gente se desencantara y que mucha gente incluso se enojara y terminara posibilitando que llegue el gobierno que está hoy. Pero hablando concretamente de la corrupción o del juicio por vialidad, que es el juicio por el que acaban de condenar a Cristina, yo quiero puntualizar algunas cosas. Por ejemplo, ese caso fue juzgado por la justicia provincial y fue sobreseído. Posteriormente, por la presión de los medios concentrados y la presión de la derecha que se fue organizando progresivamente, lograron que la justicia federal nacionalizara el juicio. O sea, se volvió a hacer un juicio sobre una causa que ya estaba juzgada, cosa que legalmente, según se dice, no es posible. Pero en la nacionalización de la causa, cayó en manos de un juez federal, Ercolini, quiero que recuerden este apellido, que vuelve a sobreseer. O sea, no encuentra delito, no encuentra motivo para continuar con el juicio. Después que gana Macri en el 2015, empieza nuevamente la persecución, la presión sobre la justicia, y el mismo juez, Ercolini, cambia su fallo y posibilita la continuidad del juicio. Como posibilita la continuidad del juicio, piden peritajes a un grupo de Vialidad Nacional comandados por el ministro de Obras Públicas de Macri, que no encuentran fallos. O sea, el peritaje, cosa que no se menciona acá, dice que los kilómetros de ruta que se habían licitado estaban construidos, salvo 1 kilómetro, de un derivador faltaba 1 kilómetro, pero estaban hechas en buenas condiciones, no había habido sobreprecios. Eso dice el peritaje, y el juicio después no lo tiene en cuenta. Posteriormente mandan a un fiscal, Marijuán, con las topadoras, no sé si se acuerdan, a buscar en Santa Cruz
las supuestas bóvedas donde estarían escondidos los dólares. Bueno, además de la payasada que se hizo, que mantuvo encandilada a la sociedad durante varios días, mirando las topadoras, pensando qué es lo que iban a encontrar ahí, no solo que no encontró nada, sino que el informe que pasa Marijuana al juez dice que no encontró nada y que además no encuentra motivos para continuar con la causa. Posteriormente acusan a Cristina de ser socia de Lázaro Báez con otra causa conexa, que es la ruta del dinero K, que obviamente se la adjudicaban que era dinero de Cristina, donde Lázaro Báez sería solamente un testaferro. En esa causa, la justicia macrista no tiene más remedio que determinar que el dinero de Lázaro Báez es solo de evasión de impuestos. No hay ahí dinero de corrupción. Agreguemos a eso que los fondos de esa obra pública se hicieron a través de un presupuesto aprobado por el Congreso Nacional y controlada por la Oficina Anticorrupción. Agreguemos a eso que entre los que tomaron las decisiones sobre esa obra final y Cristina, hay 16 instancias intermedias. O sea, 16 personas que tomaban decisiones antes de que llegue el tema a Cristina. Ninguna de esas personas está enjuiciada. No fue enjuiciado el ministro de Obras Públicas, de hecho fue enjuiciado y fue sobreseído en esa causa. No fue enjuiciado ninguno de los jefes de gabinete, que son los que toman las decisiones concretas sobre el manejo de esos fondos. O sea, yo creo que hay muchos motivos para pensar que si Cristina era culpable, se perdieron la oportunidad de hacer un juicio impecable que demostrara claramente. Hicieron todo al revés, hicieron todo mal. O sea, o no tenían pruebas realmente, o son unos nabos. Si yo a eso agrego que todos los jueces que terminaron manejando la causa en los últimos años son todos los de Lago Escondido, no sé si se acuerdan, los que iban pagados por Clarín a pasar vacaciones en el enclave inglés que tiene Lewis en la Patagonia, o eran los que jugaban los partidos de fútbol con Macri en Olivos. O sea, a eso, por último, le agrego esta corte que tiene causas que llevan 15 o 20 años encajoneadas y que resuelve esto en 3 meses solamente porque Cristina decide presentarse como candidata. O sea, creo que se nota mucho. Sí, adelante, Janu. Tengo un nuevo audio para que escuchemos. La verdad yo sí creo que vivimos en democracia. El tema es porque nosotros vivimos según lo que nosotros votamos. Estamos viviendo en una sociedad que nosotros elegimos, la mayoría del pueblo eligió, y ahora hay que decir, bueno, listo, esto, que el que queda ahora está porque lo elegimos y no queda de otra. Ahora hay muchas cosas que están pasando que no están buenas, como otras que están pasando que sí lo están, pero como tal en democracia estamos viviendo. Francisco es quien habla aquí. Bien, yo me preguntaría, ¿la voluntad popular es democrática? Y en base no sé, es una pregunta para reflexionar, ¿no? Porque en general tenemos una sociedad que no se compromete socialmente, que no participa, que no milita. Realmente esa decisión popular es lícita, no es lícita. Yo recuerdo que cuando estudiaba educación cívica y nos hablaban de Platón, la crítica que hacía Platón al sistema democrático, que no era lo mismo el voto de una persona que era consciente, que tenía conocimientos, que era sabia,
a una mayoría ignorante, y ese era el cuestionamiento de base. Hoy tenemos una sociedad que no se compromete, que está encandilada, con lo cual ese cuestionamiento me parece que hay que profundizarlo. Bueno, me lleva a dos reflexiones. Una, yo creo que Platón hablaba de una democracia elitista, ¿no? Y en Sí. ese caso estaría de acuerdo con algunos sectores de la derecha que vienen hablando de hacer una especie de voto selectivo, sobre todo cuando perdían con la negrada, Claro. ¿no? Ahora que ganaron la negrada, no sé si van a cambiar. Pero respecto de que hay una sociedad que ha ido perdiendo compromiso, creo que compete más a quienes dirigieron o tomaron decisiones, o sea, a la clase política de todos los sectores, que a la misma sociedad. Yo creo que si vos a una persona común la sometés a un estilo de vida donde tiene que trabajar más horas de las normales, donde tiene que viajar, como en las grandes ciudades, 2 o 3 horas para llegar a su casa, donde tiene otro tipo de preocupaciones como inseguridad, como, no sé, cómo llega a fin de mes. Es muy difícil pedirle que además se informe, que participe, y si encima hay una especie de acuerdo de la política tradicional de simplemente pedirle el voto cuando llegue el momento y no crear instancias de conversación, de discusión, de formación ciudadana, que es lo que nosotros proponemos. Claro. Nosotros decimos que el gran problema que tenemos muchos problemas, pero que la madre de todos los problemas es la ignorancia planificada. Nos han ido instalando una especie de apatía ciudadana, de descompromiso ciudadano, y últimamente, y ahí viene lo que llaman batalla cultural, también de descompromiso humano. Sí, O sea, de están impotencia. intentando, así como nos descomprometieron de la política, nos descomprometieron de los asuntos públicos, nos descomprometieron de la formación como ciudadanos, ahora nos quieren descomprometer del destino del hermano o del amigo o del débil. O sea, siguen avanzando. Sí. Y siguen avanzando en base a ese encandilamiento que han logrado instalar y una serie de mecanismos como la posverdad, que no es ni más ni menos que desaparece la realidad. O sea, hoy te pueden hablar de algo que inventaron con tanta verosimilitud como si estuvieran describiéndote una realidad concreta. Y con el poder de las redes y el poder de los medios de comunicación concentrada, lo instalan como si fuera la verdad.